nadie va a poder seguir haciendo lo que hace de la misma manera. Esto es una receta que cualquier empresa tiene que tener claro. Hola Fernando, ¿cuál crees que sea la posición de la región en este momento? Bueno, yo creo que efectivamente vamos a un escenario de tipos de interés al alza claro y eso tiene impacto. Es verdad que siempre que se produce un movimiento de subidas de tipos en Estados Unidos, la gran incógnita es qué va a pasar en América Latina, que depende mucho de la financiación externa. Es verdad que gran parte de la financiación que ha tenido América Latina hasta ahora era una búsqueda de rendimiento ante tipos muy bajos y ese capital, digamos, más especulativo, más buscando tipos de interés altos, está saliendo. Entonces, ¿eso qué va a significar? Bueno, va a significar, primero, en general, un endurecimiento de las condiciones monetarias, una menor financiación externa para toda la región, pero solo va a afectar particularmente a aquellos países que tengan vulnerabilidades internas. El caso de Argentina es un ejemplo de libro, es un país excesivamente endeudado a corto plazo, con unos desequilibrios de balanza de pagos importantes y con un déficit público y con una historia, no nos olvidemos, de suspensión de pagos o de reestructuración que quieras que no crea una expectativa de que se puede producir otra vez. Esa situación no es comparable en países como Colombia o Chile o incluso en el nuevo Perú, creo, es decir, que vamos a ver un efecto muy diferencial en distintos países de América Latina según sus fortalezas internas. Aquellas economías mejor gestionadas, menos endeudadas, con más capital propio y con más inversión real, sufrirán menos en este escenario. Y también este escenario se va a dar, que no es descartable, con un escenario de precios del petróleo más alto de lo que teníamos pensado. Y eso va a ayudar a aquellos países productores de petróleo. Entonces va a haber dos efectos diferentes, ¿no? Los que más van a sufrir, los más endeudados y los más expuestos a la importación de petróleo. Recomendación, si le pudieras dar a uno de los empresarios que nos están oyendo en este momento, ¿qué puede hacer un empresario? Al final lo que siempre digo es, cada uno sabe de lo que sabe, y normalmente un empresario sabe de su empresa, de su producto, de su mercado, de gestionar mercados distintos y sabe menos de cómo cubrirse o cómo ganar dinero con tipos de cambio. Entonces mi recomendación en general es, en un escenario de alta volatilidad, lo que uno debe hacer es asegurarse ante esa volatilidad, y no intentar aprovecharse porque es posible que no lo haga tan bien como algunos profesionales del tema. Dos, es un escenario distinto en el que a la vez que está sucediendo eso, están sucediendo cambios muy importantes de fondo en la economía que van a afectar a todos los empresarios. Hay una revolución digital en marcha, una transformación de la manera de producir que va a afectar a todas las empresas y todos los sectores, y por lo tanto yo creo que aquí la innovación, la adaptación al cambio va a ser fundamental para todas las empresas, y hay también un escenario de unas tensiones en el comercio mundial, de un endurecimiento de la política comercial y de unas potenciales subidas de aranceles que hay que mirar muy de cerca, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos el empresario necesita siempre, pero ahora probablemente mucho más que nada, estar muy atento de lo que está pasando en la economía y si alguna vez se justificaba, asumir incertidumbre, porque vamos en un escenario de creciente incertidumbre. En el contexto de estas nuevas tendencias, con más tecnología, con un cambio en los sectores productivos, en donde tal vez las recetas del crecimiento ya no son las mismas que eran hace 30, 40 años. ¿Cuál es tu perspectiva de ese tema? Sí, yo creo que América Latina corre, si me permite la expresión un poquito coloquial, el riesgo de marginalización en nuestro nuevo contexto, ¿no? Y digo que América Latina suele crecer a tasas del 4% cuando va bien, que son más o menos las tasas a las que crece Asia cuando le va mal. Y por lo tanto estamos existiendo una cierta traslación de actividad económica y tal. ¿Y eso por qué? Pues cuando uno mira las diferencias, y porque uno tiene que hacer lo que le ha ido bien a otros, es un poco la presión, pues uno compara América Latina y ve que desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos, con excepciones que todos conocemos, Venezuela, en algunos casos Argentina, Brasil, no está mal. O sea, Argentina compara bien en la ortodoxia de la política monetaria, regular pero no mal en temas de ortodoxia fiscal, etcétera. Donde compara peor es en temas de competitividad y de que llamamos aspectos más microeconómicos, de flexibilización interna, de competitividad, de liberalización del mercado de trabajo, de innovación, de cualificación de la mano de obra. Entonces, ¿cuál es para mí
la receta, si tuviésemos que hablar de esto, el secreto para ampliar o maximizar la tasa de crecimiento en América Latina? Pues hacer reformas liberalizadoras y flexibilizadoras de la economía, que permitan adoptar innovación en un momento en el que, insisto, la revolución digital es exponencial, es muy rápida y por lo tanto mucho más importante, que flexibilice su mercado de trabajo, que permiten que incentiven la cualificación. Esa es un poco la receta. Y aquellos países que lo hagan mejor, competirán mejor en un escenario global crecientemente duro, ¿no?, y difícil. Yo normalmente cuando tengo espacios con los clientes del banco, les digo, el Producto Interno Bruto no es una cifra exógena, el Producto Interno Bruto lo hacen ustedes, de tal manera que esas proyecciones que nosotros les suministramos es alguna manera de predecir sus acciones hacia dónde van. Y en ese sentido, de nuevo, mi pregunta sería un poco al cliente, al empresario que nos está siguiendo en esa receta de crecimiento y tratar un poco de encontrar las pautas de hacia dónde ir. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Tenga usted una empresa flexible, una empresa competitiva, una empresa en la que adopte las innovaciones que se están produciendo en el entorno. Tenga en cuenta una cosa fundamental: nadie va a poder seguir haciendo lo que hace de la misma manera. Esto es una receta que cualquier empresa tiene que tener claro, ¿no? Si uno ve las transformaciones que se están produciendo en cualquier sector, en banca, son brutales, pero en telecomunicaciones, en energía, en transporte, en cualquier sector al que miremos, no solo aparecen nuevos competidores, sino que la forma en la que hacemos y gestionamos la empresa es muy distinta. ¿Eso qué significa? Significa dos cosas muy importantes. Hay que invertir mucho en capital humano, hay que invertir mucho en la gente que sea capaz de adaptarse a esos cambios, y yo insisto muchas veces más importante que invertir en máquinas o en hardware, en nuevas tecnologías, sino invertir en la gente que es capaz de aprovechar esas tecnologías. Y para mí eso me parece fundamental, ¿no? Y luego repensar cómo me voy a posicionar en un entorno en el que dos cosas fundamentales: la competencia va a ser mayor, y dos, el consumidor va a poder discriminar mucho más. Porque una de las consecuencias de la revolución digital es el apoderamiento del consumidor, de nuestro cliente. Nuestro cliente hoy tiene mucha más libertad de elegir, porque nos puede comprar a nosotros y a muchos otros que antes no podía competir. Ahora ya no hay monopolios espaciales, o cada vez menos. Por lo tanto, ver cómo puedo competir en ese entorno, qué están haciendo mis competidores, es fundamental. Pues bien, yo creo que Fernando nos ha puesto en el ojo los retos que tenemos. Ha sido una conversación muy interesante, te agradecemos mucho el tiempo, Fernando, y en Capital Inteligente seguramente ustedes encontrarán mucha más información y recursos para navegar en este nuevo escenario. Nuevamente gracias, Fernando. Encantado de estar con vosotros y muchas gracias a vosotros.